presentes, los medios de comunicación alternos que están aquí también. En esta rueda de prensa se encuentra el compañero José Antonio Almazán, secretario de Jubilados, Pablo Rodríguez Álvarez, secretario de Economía y Estadística, Fernando Amezcua, secretario del Interior, y un servidor, Martín Esparza, secretario general de este Sindicato Mexicano de Electricistas. Dos temas queremos tratar con ustedes. Uno es que el pasado 15 de julio se ingresaron de manera oficial todos los documentos a la Dirección General de Registro de Asociaciones para solicitar la toma de nota para los 26 miembros del Comité Central y Comisiones Autónomas. Se entregaron de acuerdo a los requisitos que establece esta dirección, apego estricto también a nuestros estatutos, también se contempla la parte de la Ley Federal del Trabajo. Por tanto, señalamos, y derivado de la jurisprudencia que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esperaremos cuál va a ser el criterio que va a premiar sobre este caso. En este momento están de vacaciones la Dirección de Registro de Asociaciones, regresan el día 3 de agosto, de ahí son 3 días para que después respondan a esta solicitud, que prácticamente estaríamos sabiendo el próximo 8 de agosto si el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación va a prevalecer en relación a que la Secretaría del Trabajo no tiene facultades ya para negar tomas de nota, o va a prevalecer el criterio de la Secretaría del Trabajo de continuar buscando elementos para negar la toma de nota a una representación legalmente electa a través del voto directo y secreto de los trabajadores. Ese es el tema central que hoy traemos con ustedes. Si hubiera alguna pregunta al respecto. Todo acá. Muy bien. Y hay dos temas más que me parece muy relevantes tocar. Uno, el día de hoy ha iniciado un foro Poliforum Siqueiros, convocado por diputados de distintos partidos políticos, y van a tocar el tema del sector eléctrico, en especial el comportamiento en el desarrollo, la planificación del sector eléctrico, un sector eléctrico cada vez más privatizado a partir de los productores externos de energía que hoy tienen ya el 50% de la generación en el país, de una infraestructura que se ha venido construyendo mal planeado, y hoy hay un 47% de margen de reserva. Los usuarios son los que están pagando las consecuencias de esta mala planeación del sector, a casi 2 años de la extinción de Luz y Fuerza del Centro. Los argumentos del Ejecutivo fueron que iba a mejorar la tarifa eléctrica, que iba a bajar. No es así, al contrario, vemos casos que se han duplicado, las fallas del suministro de energía eléctrica continúan, está todavía en los tribunales el tema de demostrar la ilegalidad del decreto de extinción, y se abrirá este espacio de discusión de cara a la nación el próximo periodo ordinario de sesiones en el Congreso, que estaremos muy activos en el Congreso de la Unión, no nada más los electricistas, sino me parece que es muy importante que los usuarios levanten la voz, y de cara a la nación los diputados discutan si el Ejecutivo con un acto administrativo tiene facultades para extinguir una empresa del Estado, si el Ejecutivo tiene facultades para utilizar recursos y pagar indemnizaciones por encima de la ley, con bonos por encima de la ley,
si el Ejecutivo tiene facultades entonces para ordenar al SAE la transferencia de infraestructura eléctrica a un tercero, si el Ejecutivo tiene facultades de un acto administrativo violentar un contrato colectivo de trabajo de un sindicato al servicio del Estado. Todos estos temas serán de discusión o de interés nacional, que es muy importante que la sociedad conozca, pero también exija de los diputados y senadores que respeten las leyes o hagan que se respeten las leyes, las cuales ellos han venido creando a través de los años. Pues serán los resolutivos de este foro, el Poliforum Siqueiros. Será pues un ejercicio que vamos a nosotros a replicar en la mayor parte de estados donde tenemos presencia y fuera también de nuestra zona de atención, porque este es un asunto ya de interés nacional, el tema de las tarifas eléctricas, las fallas permanentes y toda la corrupción de la Comisión Federal de Electricidad. Es increíble que están los elementos para meter a la cárcel al ingeniero Néstor Félix Moreno Díaz por los famosos sobornos de los yates, Ferraris y millones de dólares, y se le jubiló con 170,000 pesos mensuales. En Estados Unidos ya hay 3 detenidos en Houston por este caso, y aquí en México la Procuración y Administración de Justicia sirve para los intereses de los que hoy gobiernan. Ese tema es muy relevante y ojalá se pongan los medios que permita que la opinión pública pueda encontrar solución a estas demandas, tanto de los usuarios como de los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas, que vamos a cumplir ya casi 2 años de ser despedidos de manera injustificada. Y hay otro tema que también es necesario que lo conozcan, y lo voy a pedir a mi compañero José Antonio Almazán que lo mencione, sobre una serie de denuncias que ha venido haciendo el gobierno, actuaciones del gobierno en contra del sindicato. Muy buenos días a todos ustedes. Al gobierno de Felipe Calderón le restan en su cuenta regresiva 11 meses con 6 días y se va para que termine esta pesadilla que ha atada a la de Fox. Ha sido la pesadilla para el pueblo de México, gobernado por la ultraderecha y su Partido Acción Nacional. Y el gobierno está desesperado porque su ofensiva en contra del ESME ya fracasó. Ahora están organizando todo lo que ha sido la criminalización de la lucha de nuestro sindicato, como también han criminalizado otras luchas. Acaban de girar órdenes de aprehensión en contra de nuestro secretario general, Martín Esparza Flores, en contra de nuestro secretario del Trabajo, Eduardo Bobadilla, reviviendo un asunto que se remonta a febrero del año pasado, bajo el supuesto cargo de falsificar un poder notarial. En términos legales, dicen ellos, el intento de un fraude genérico, relativo a unos cheques que pertenecen, por supuesto, al Sindicato Mexicano de Electricistas por 21 millones de pesos, que ya con la toma de nota el año pasado, al pasar a cobrar esos cheques, resulta que había una denuncia de uno de los traidores al ESME diciendo que se había falsificado una firma, y ahí tenían el caso. Y hoy que se abre la posibilidad en el Congreso de la Unión para avanzar en la solución del conflicto, el gobierno, en su desesperación, reactiva este caso y giran órdenes de aprehensión en contra de nuestro secretario general y de nuestro secretario del Trabajo. Por supuesto, es un delito menor, ya se cuenta con el amparo respectivo, pero es un buen ejemplo de un gobierno que, incapaz de asumir sus tareas de gobierno, incapaz de escuchar y resolver los problemas del pueblo,
lo único que hace es criminalizar la lucha, no solo del ESME, sino de muchas organizaciones sociales, como hay múltiples ejemplos al respecto. ¿Qué vamos a hacer? Muy bien, la próxima semana tenemos cita en la Comisión Nacional de Derechos Humanos por este caso y en reconocimiento a que a raíz de la reciente reforma a la Constitución, a diversos artículos de la Constitución que hacen a derechos humanos, se reconozca la afectación que hemos sufrido a lo largo de estos casi 2 años en materia de derechos laborales. México era de los pocos países, de más de 150, que tienen signada la Carta Universal de Derechos Humanos. México era de los pocos países en los cuales los derechos laborales estaban segregados de los derechos humanos universales. Hoy ya no es así. Vamos a reabrir 2 expedientes que están depositados en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, todos relativos a las agresiones que hemos sufrido. La CNDH en aquel entonces nos dijo que lo sentían mucho, que nos ofrecían una disculpa, pero que no podían tocar el tema laboral porque en México esto no está reconocido. Hoy está reconocido. Ustedes están enterados que la CNDH está ya en curso de preparación para el tema de todos sus visitadores, de todo su personal, y la próxima semana vamos a reabrir los 2 expedientes en donde la carga de la prueba, la parte principal y fundamental de los 2 expedientes, es por supuesto la violación a derechos adquiridos, a derechos plasmados en la Constitución, a derechos laborales que reconoce nuestro contrato colectivo de trabajo, que está siendo agredido por este gobierno espurio. Y también ahí, por supuesto, está el tema de la criminalización que estoy haciendo referencia a partir de estas 2 órdenes de aprehensión. Es decir, vamos a exigir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y con ello también a los organismos internacionales en esta materia que tomen cartas en el asunto, a ver qué siente Calderón que lo coloquen en la silla de acusados como uno de los gobiernos en donde más pruebas de violación de derechos humanos se acumulan a escala planetaria. Y por supuesto vamos a abrir el tema a través de un foro en la Cámara de Diputados sobre el tema, la toma de nota y la autonomía y la libertad sindical. Todos sabemos ya que hay una decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Estos cínicos, como saben que eso les afecta a sus facultades extralegales para violentar y agredir la autonomía y libertad sindical, dicen que todavía no les llega notificación, válgame Dios. Ahora resulta que las autoridades están a la espera de una decisión que es pública, que es notoria, que tiene un reconocimiento internacional, porque en México, por supuesto, al respecto hay muchos testimonios en la OIT, es un país en donde mayor injerencia de las oficinas estatales hay en la vida de los sindicatos. Eso es un secreto a voces en México y a escala internacional es una vergüenza para nuestro país. Entonces, vamos a llevar esta discusión a la Cámara de Diputados. El tema va a ser la toma de nota y la autonomía y la libertad sindical. Y con ello vamos a esperar para que las autoridades resuelvan. Tienen un plazo de 3 días, una vez que regresen de vacaciones, puede ser para la semana del 8 o 9 de agosto en adelante, obligadamente tengan que dar la toma de nota al Sindicato Mexicano de Electricistas, porque el proceso electoral, y este es un hecho vergonzoso a nivel internacional, somos de los pocos sindicatos en donde los dirigentes somos electos a través del voto universal, secreto y directo, No dicen nada de Romero de Champs, no dicen nada de la profesora Elbester Gordillo, no dicen nada de la CTM y su dirigente Joaquín Gamboa Pascoe, en donde ni siquiera elecciones hay, simplemente se llevan las actas que registra la oficina correspondiente de la Secretaría del Trabajo, y aquí donde los trabajadores elegimos a nuestros dirigentes con voto universal, secreto y directo, hay una intromisión descarada del gobierno porque quieren descabezar la lucha del sindicato. Sí se entiende bien, las órdenes de aprehensión lo que buscan es descabezar la lucha del ESME a través de 2 figuras que son fundamentales en nuestra estructura de mando sindical,
¿sí? Y por otro lado quieren combinarlo con una negativa de toma de nota. Van a ser una vergüenza, sobre todo para este tipejo, mal llamado secretario del Trabajo. Ya agotó sus cartuchos, ya hizo pública su renuncia a la carrera presidencial, pues no tenía con qué. Vamos a ver hasta dónde quieren llevar el escarnio, hasta dónde quieren llevar la vileza en contra de una lucha digna del Sindicato Mexicano de Electricistas. Adelante. En la mañana decían en esta entrevista radiofónica, cuando estaba hablando acerca de este foro también, que habían tratado de entablar pláticas con la gente de la Comisión Federal de Electricidad, que no habían tenido respuesta, que los habían invitado, y que también por parte del gobierno federal para que explicaran este asunto de las tarifas, que es el principal, dijo este diputado, el principal punto que están tratando de atender en beneficio de lo que se pretendía hacer con CFE en su llegada a la zona centro, que sería mejorar las tarifas. ¿Qué decimos a los? Bueno, primero, pues fue un engaño del gobierno de Felipe Calderón a los mexicanos cuando toma la decisión autoritaria de extinguir a Luz y Fuerza del Centro. Dijo que las tarifas eléctricas iban a bajar y hoy simplemente con preguntarles a los usuarios hay casos de incrementos del 100, 200, 300, hasta el 1000% con las tarifas de luz. Y hay una razón: el subsidio que mantenía Luz y Fuerza del Centro de los 42,000 millones de pesos, que ese dinero iba a parar a los usuarios domésticos, a los usuarios comerciales, a los usuarios industriales, prácticamente ese dinero ya no se lo dieron a la CFE. Ese recurso económico se distribuyó entre los propios partidos y estados y dependencias públicas. Esa es una parte. La otra parte tiene que ver con la forma como se están calculando las tarifas de luz. Existen distintas formas y cómo lo hacen. A propuesta, dice la ley, a propuesta de la CFE, la Secretaría de Hacienda es quien fija las tarifas. Y hoy están observando que el combustible mayor para generar electricidad es gas. El 80% de la generación del país es gas. Yo creo que vale la pena que van a revisar esa parte. ¿De dónde están trayendo el gas? Lo están trayendo de Perú. Si ustedes checan, hay un contrato firmado en el 2007 con la empresa Unión Fenosa para meter el gas a México. Lo compran allá en Perú a 56 centavos de dólar el millón de BTU. Y aquí a México lo meten a $9 el millón de BTU. Lo agarran como el referente del sur de Texas de Estados Unidos, que es el precio más alto del mercado. Por este contratito de pura utilidad, esta empresa transnacional se mete a la bolsa 850 millones de dólares por año. Es una parte. La otra parte es que han venido otorgando permisos a empresas privadas y ya tienen el 50% de la generación del país, lo tienen los extranjeros. Y hacen contratos con el gobierno mexicano para que su energía, el 100% de lo que ellos generan, lo tiene que consumir el Estado mexicano. Y están sacando entonces de servicio las plantas de generación de CFE. Si ustedes checan el programa de obras de inversión del sector eléctrico que se proyecta a 10 años, han venido sacando del servicio las plantas como por ejemplo las termoeléctricas que utilizaban el combustóleo de Pemex para generar infraestructura ya pagada. Y hay un caso que es, la verdad, muy ilustrador. Por ejemplo, en Monterrey, la termoeléctrica de Monterrey, Nuevo León, de CFE, la cerraron y adelantito construyeron un ciclo combinado de Iberdrola. Y hoy esa termoeléctrica de Monterrey la están licitando para venderla al extranjero.
Y así podemos enumerar toda la planeación, más bien todos los negocios que está haciendo Comisión Federal. Hay infraestructura inutilizada, pero sí hay que pagarla, porque esta infraestructura se construye a partir de los préstamos que solicitó la CFE en la figura de Pirinegas. Hoy la CFE prácticamente debe más de 450,000 millones de pesos, mientras que la paraestatal apenas su patrimonio equivale a 350,000 millones de pesos. Chequen todos los impuestos o todos los intereses que se están pagando por esta deuda. ¿Y quién termina pagando eso? El usuario. Por eso de manera mensual sube la tarifa eléctrica. Por eso en el sexenio de Fox crearon la tarifa doméstico de altos consumos. Tú te pasas un kilowatt de 250, con uno que te pases, ya la tarifa te vale arriba de 3 pesos el kilowatt hora, 3.50. Ahí te mantienen en esa tarifa DAG hasta que los siguientes 5 bimestres te promedian, y si bajaste de 250 kilowatts te la regresan a la tarifa anterior, pero mientras te mantuvieron en la tarifa doméstico de altos consumos a todos los usuarios. Y hoy entonces la amenaza por su falta de liquidez de la CFE. Colocaron $1,000 millones hace unos meses en el extranjero. Tienen colocada deuda en la Bolsa de Valores de México. Y todavía al usuario le pretenden cambiar su equipo de medición por un medidor de prepago, que el medidor te vale 350 pesos, 3.500 pesos. Activas el medidor con una tarjetita magnética de 2.500 pesos para pagar por adelantado la electricidad, cuando es un servicio público de electricidad. Entonces la empresa de clase mundial que ofrecieron en los medios masivos de comunicación, pues resultó que está quebrada financieramente. Resultó que está haciendo prácticas de cobro excesivo a la energía eléctrica, y que los funcionarios, que son funcionarios transcendenales, que son los mismos de esa clase política, pues hoy tiene a la CFE como si fuera de ellos, cuando es una empresa del Estado. Entonces señalamos que se debe de discutir esa parte en el Congreso. No puede seguir fijándose las tarifas de luz a su libre albedrío de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Hoy los diputados deben de intervenir, la Comisión de Hacienda, debe intervenir la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, deben de revisar el costo del kilowatt hora en sus distintas fuentes, el costo de transmisión, el costo de distribución, y además revisar el margen de reserva que existe, y empezar a revisar todas las plantas de la CFE que no están generando en este momento y meterlas. Y lo más fácil para el Estado mexicano y evitar la privatización es que se les pague las inversiones de los extranjeros, y es suficiente con la capacidad de generación de la CFE y de Luz y Fuerza. En el caso de Luz y Fuerza, las 14 plantas que instalamos en la zona central del país están fuera en este momento. Las hidroeléctricas como Necaxa ya quemaron 4 generadores. En Lerma, que es una hidroeléctrica, ya también quemaron un generador. Y es energía que sale muy barato generar, y también las del sureste. ¿Qué proponemos como sindicato? Que el Congreso de la Unión intervenga en la fijación de las tarifas de luz. Y además planteamos que la tarifa doméstico de altos consumos no tiene razón de ser. También se tiene que revisar en la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica el tema de los subsidios, porque curiosamente se les subsidia a los usuarios de la zona CFE más alto a los industriales que a los usuarios domésticos. Y como tienes margen de reserva de generación del 47%, alcanza entonces para que los mexicanos que tienen ingresos por debajo de los salarios mínimos pueda generarse
el subsidio completo hasta de los 150 kilowatts de consumo mensual. Y eso sería entonces cuando los mexicanos estuvieran recibiendo un apoyo de la empresa del Estado, en una empresa pública. Hoy están en una disyuntiva miles o millones de mexicanos, o comen o pagan la luz. Los negocios están cerrando por el costo del recibo de luz. No hay desarrollo de la pequeña y mediana empresa por el costo del recibo de luz. Y entonces sí es un asunto que se tiene que discutir desde el Congreso de la Unión. Son planteamientos que nosotros desde el punto de vista técnico, económico y financiero estamos observando. Porque además también el tema del servicio de luz para los industriales, resulta que consumo, su recibo, consumo de energía eléctrica está considerado como un insumo para los industriales. Y entonces su recibo es deducible de impuestos. El insumo se lo cargan al producto y el pago de luz, pues prácticamente la Secretaría de Hacienda pues los acepta para su declaración final de impuestos. Al final no terminan no pagando la electricidad, y es el 80% del consumo nacional, la tarifa industrial. Sí es un tema de urgente necesidad de que revise el Congreso de cara a la nación y ante la crisis financiera que hoy está, y revisar cómo está la CFE, porque en las condiciones financieras que está la CFE, la que debían de haber cerrado era CFE, no Luz y Fuerza. CFE, empresa quebrada. El asunto de las empresas que están siendo invitadas a participar en el sector eléctrico, en el caso de Iberdrola, ¿qué otras tienen conocimiento que esté participando? ¿Qué número de plantas, si se tiene, o de instalaciones de CFE están siendo subutilizadas en ese sentido? ¿Y qué diferencial hay entre el costo actual de la energía eléctrica bajo el esquema de CFE contra lo que ustedes venían operando? Bueno, primero, de las que no están utilizando de las CFE son aproximadamente 140 plantas de generación. Esa que te digo de Monterrey está cerrada, y adelantito está la de Iberdrola. Vas a Tula, una unidad que está en reserva fría, nada más la están rodando, no está generando. Si checas las del sureste, están en un margen de reserva que traen de generación del 30-40%, siendo que las presas están a reventar. Aquí tenemos 14 plantas de distribución, de generación distribuida les llamamos. Cada planta es de 32 megawatts, las 14 están cerradas. Tenemos la termoeléctrica J. Luque, que está aquí en Lechería, que es prácticamente eso nos ayudaba a regular el tema de la frecuencia. Está cerrada, ahí son 250 megawatts. Necaxa en este momento, de las 10 unidades, no están generando, tiene nada más 2 que están rodando para turbinar el agua, pero ya quemaron 4 generadores. La hidroeléctrica de Tepustepec son 3 generadores de 27 megawatts cada uno, y prácticamente 2 están fuera de servicio y 1 están turbinando el agua para evitar de que las presas se les derrumben. O sea, toda esta parque de generación está fuera. La termoeléctrica de Poza Rica la tienen en una unidad funcionando nada más, porque están metiendo la generación de 3 estrellas que está en Tuxpan, Veracruz. De esa parte es donde llega la mayor generación aquí en la zona central. Llegan más de 4,000 megawatts en la zona central. También llega de Petacalco, pues Petacalco está concesionada a una empresa que se llama Techin, que es argentina. Le dieron la concesión por 30 años para traer el carbón y el manejo de todos los residuos, ¿no? Entonces, la planeación estratégica está para privilegiar a los privados. Si el gobierno pusiera en este momento a funcionar todo el parque de generación, todo el parque de generación de la CFE, de Luz y Fuerza, no hay necesidad de meter la generación de los privados. Entonces hoy plantean construir ahora 150 presas en el país para hacer hidroeléctricas, pero con capital privado. ¿Y por qué?
Hay una razón. Quieren la integración energética del continente. Y esas políticas vienen de Estados Unidos. Primero fue el ASPAN, después el Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Dice, pues en México hay que instalar, porque en México no hay problema porque instales una planta contaminadora de gas. No cumplen con el uso de suelo ni con el medio ambiente. Y como no hace falta la energía, pero ya tienen conectado las líneas de transmisión en el norte y en el sureste, dice, si no se consume en México, pues mándenlo al norte o mándenlo a Centroamérica. Pero ¿quiénes hacen el negocio? Los privados extranjeros. Y acabando con otros recursos y pagando nosotros toda esa pésima administración de este gobierno, contratos de 25 y 30 años. Simplemente, ¿cuánto se le ha pagado a los privados del año 2000 al 2009? Se le han pagado 268,000 millones de pesos. ¿Pero saben cuánto les debemos? 1.6 billones de pesos, porque los contratos son a 25 y a 30 años. Esto es irresponsable. ¿Cuántos intereses se han estado pagando de las deudas de Pidiregas? Hoy la quieren hacer deuda pública, pero además te están pagando carísimo las tarifas eléctricas. Pues si hay incrementos del 100, 200, 300, hasta el 1000%. Chequen, CFE es la empresa número 1 de quejas en la Profeco. Entonces, es mentira que cerrando Luz y Fuerza, los usuarios iban a tener mejor servicio y mejor tarifa eléctrica. No es así. Hoy el cártel de la electricidad de México, que es la CFE, pues ve que esta plaza es la que más distribuye energía en todo el país, y por eso se metieron a querer controlar la plaza de la zona central, ¿no? Que es un negociazo para estos tipos. ¿Qué otra pregunta? ¿Eso fue toda? Tú dices que son 140, ¿verdad? Las que no funcionan, pero un total de cuántas. CFE debe tener arriba de 600 plantas de generación en el país, contemplando también las de la zona central. Y la energía está saliendo más cara porque están los privados. Claro, y además están generando con gas que no tenemos y gas que hay que traer del extranjero. Pero si tú te pones a generar con las energías como el agua, la fuerza motriz del agua, pues te sale a 15, 20 centavos el kilowatt hora. Si tú metes energía del combustóleo, que es el residuo del petróleo, prácticamente te va a salir a 50 centavos o menos el kilowatt hora. Pero le metes con gas, pues te está costando $1, 10 centavos generar el kilowatt hora. Pero no lo generas tú, sino lo genera un privado extranjero. Y todavía le traes el gas, porque México es el que lo compra. Se lo suministras a ellos barato. Tú lo pagas caro porque les subsidias el gas. O sea, traen un negocio redondo. Negocio redondo. ¿Qué porcentaje del sector que tiene que ver con las presas está siendo, digamos que es parte de la infraestructura de CFE? O sea, si es que algunas, escuchaba por ejemplo el caso de Chiapas, escuchaba el caso de Veracruz, escuchaba casos así particulares, ¿qué porcentaje administra o tendría que estar administrando CFE? ¿Qué porcentaje administraron ustedes en ese sentido? ¿Cuál está siendo subutilizado y qué porcentaje? O sea, quiero tener parte de esa radiografía, cuánto es lo que tienen ustedes, cuánto es lo que tienen ellos. Pues aquí en la zona central del país se consume el 25% de la generación nacional. Entre el 25 y 27%, 27% en la zona central del país. ¿Y llega qué energía es la que llega aquí? Llega las del Golfo de México. Ahí más o menos son como 4.300 megawatts, pero es de 3 estrellas, son empresas privadas. Llega de Petacalco, que deben llegar a 1.300 megawatts. Luego llega de
del sureste, que deben ser como 800 megawatts. Ahí también se conecta la de Laguna Verde. Y en las zonas con la termoeléctrica de Tula y Valle de México, prácticamente es la otra parte, como 2.500 megawatts. Entonces es el 27% lo que se consume aquí en la zona central del país. Pero lo que más se consume es energía que es con gas. La menos es la hidroeléctrica que llega del sureste, pudiendo generar más. Las tienen en un 30-40% de su capacidad. Y además le puedes meter más en Tula. Tienes una unidad mínimo, esas unidades son de 750 megawatts. Y tú la puedes generar con combustóleo y sale baratísimo. Tienes a la refinería a un lado, por eso instalaba una refinería y una termoeléctrica a un lado. Pues con el combustóleo del proceso de refinación generabas electricidad con la termo. Entonces hoy es cerrar las termos ante el supuesto de que es mayor eficiencia el ciclo combinado, y eso es cierto. Hoy las termoeléctricas hay un sistema de monitoreo continuo en el tema de la contaminación. Puedes bajar la emisión de contaminantes al grado que tú quieras. Las partículas las recuperas y las vuelves a pasar por los quemadores sin mayor problema. Pero hoy es privilegiar a los extranjeros. Nada más chequen, el sexenio de Fox y Calderón han dado más de 700 permisos a los privados para generar electricidad. 700 permisos de puros extranjeros. ¿Y existen las condiciones para que se discuta entonces en el Congreso la creación de una instancia para la zona centro? Sí, claro. Y además ahorita lo tienen que discutir. Ese foro es el preámbulo y lo tenemos que replicar en varios lados. Porque dicen, quitan a la CFE, a Luz y Fuerza en la zona central. ¿Con quién la van a reponer? Debe de ser un organismo público descentralizado. Porque hoy la infraestructura está volando. Fueron con un notario público y se la entregaron a la CFE. El SAE se la entrega a la CFE en comodato. Esa figura no existe en la ley. ¿Quiénes son los facultados en legislar en materia de energía eléctrica? Es el Congreso. Entonces, el Congreso tiene que hacer su función de recuperar sus facultades exclusivas. Imagínense que con un acto administrativo del presidente quitan a Luz y Fuerza, le dan la infraestructura a un tercero. Entonces mañana puede ser lo mismo con la CFE, que con un acto administrativo del presidente agarren la infraestructura de luz del CFE y se la den a Iberdrola, o al rato Pemex igual, o al rato Seguro Social, el ISSSTE o la educación pública. Eso no puede ser. O sea, hay que restablecer la legalidad, y el Congreso, y ahí vamos a estar incidiendo, a exigirle a los diputados y senadores que restablezcan las facultades exclusivas en materia de energía eléctrica y derechos de los trabajadores. Un comentario más de Antonio Almazán. Agrego un dato que en estos momentos es extremadamente relevante. La pregunta es, ¿por qué Calderón no quiere resolver el conflicto? ¿Por qué no quiere un nuevo organismo en la zona centro? La respuesta es muy simple. El dato es el siguiente. El 14 de octubre, el que fue diputado y después subsecretario de Gobernación, el señor Roberto Gil, el 14 de octubre del 2009, como diputado presentó una iniciativa de reforma a la ley eléctrica, a la ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, para validar la figura, la cito tal cual él la menciona en su iniciativa de ley del 14 de octubre del 2009, para validar las empresas suministradoras del servicio eléctrico, para validar las empresas privadas del suministro de energía eléctrica en toda su rama, desde la generación, la transmisión, la distribución, la comercialización y el cobro. La pregunta es, ¿por qué dicen ellos que están actuando en el marco de la Constitución este personaje tan cercano a Calderón
presenta una iniciativa de reforma a la ley eléctrica porque están fuera de la ley. Esa es la respuesta. Y por eso Calderón no quiere resolver el conflicto. Por eso envía a Roberto Gil a los 3 días del golpe fascista en contra del ESME a presentar la iniciativa. Ellos pensaban que iba a ser como patear la pelota. Por eso digo que ya fracasaron. Ellos ya tenían preparada la iniciativa, golpeado el ESME, entra la iniciativa, la votan, eran los tiempos de la alianza PRI-PAN, y entonces entran todas las empresas contratistas bajo el marco de la ley. Esa sola iniciativa que está ahí, que no ha sido retirada, que la sigue manteniendo el Partido de Acción Nacional, revela que ellos mismos reconocen que están actuando por fuera del marco constitucional y del marco legal. Chéquenla. Es la iniciativa del señor Roberto Gil de reforma a la ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, presentada el 14 de octubre del 2009. Mayor prueba del cinismo y que luego se ofenden cuando uno les dice que son unos vendepatrias, está en esa iniciativa. Con relación a los hechos ocurridos la madrugada de ayer, la propia Procuraduría del Distrito Federal ha determinado bajar el grado de sanción que debería ser acreedor a esta persona por conducir en estado de ebriedad o paso pues cívico. En ese sentido, ¿qué garantías tiene para seguir manteniendo el plantón ahí? ¿Cómo ven ustedes la actuación de la Procuraduría Capitalina? Bueno, fue un accidente cometido por un automovilista que, según los datos de nuestros compañeros que estaban a esa hora en el Zócalo, iba en estado de ebriedad. Debe ser una sanción administrativa. No es delito grave, toda vez que no hubo ningún lesionado de los propios trabajadores que estaban ahí en la guardia. Ya se dictaminó el juez, pues había que ver cuál fue la sentencia que pusieron. Y nosotros señalamos que somos respetuosos de las instituciones y también como el ESME exige que haya justicia para los presos políticos. Son 11 que los detuvo la policía del Distrito Federal, los acusan de motín, ya llevan desde el 11 de abril, los compañeros tumbaron nada, ni chocaron, ni golpearon, ni le robaron a nadie, y siguen ahí. Entonces, para unos vemos que la justicia es pronta y expedita, y para otros que defienden la Constitución y la ley, pues simplemente para escarmentar, dicen ellos, ahí los tienen en la cárcel como desde el 11 de abril, 11 compañeros están en el oriente, y hacemos un llamado a las autoridades del Distrito Federal para que se resuelva este tema de los 11 compañeros detenidos. De igual manera, Miguel Márquez Ríos ya lleva más de 9 meses en la cárcel. Lo acusan de privación ilegal de la libertad de policías federales, de ir en contra de la riqueza nacional, resistencia de particulares. Son delitos que no se veían desde 1968, ¿no? El fascismo pleno aquí en México, la represión contra los estudiantes y el pueblo. Así como han sido prontos y expeditos para este caso, pues también pedimos que sean prontos y expeditos para los casos de los compañeros que están presos políticos, presos de conciencia. Y señalamos que vamos a continuar en el Zócalo de la Ciudad de México. Ya tomamos medidas de precaución también, la gente que está todos los días, todas las noches, haciendo guardia. Y decimos que estamos de manera ordenada, haciendo una actividad que permita mantener la resistencia del sindicato, que es la vendimia. El gobierno nos puso en la calle, nos despide sin notificarnos, de manera injustificada, nos da de baja del Seguro Social, nos boletina en todo el país para no encontrar trabajo. Y entonces que vean desde el Zócalo de la Ciudad de México todo el abuso autoritario de este gobierno y la complicidad del Poder Judicial y la usurpación de funciones que le hicieron al Congreso, y ellos que nos metieron en ese conflicto lo deben de resolver. Pues no nos vamos a ir del Zócalo, vamos a continuar de manera ordenada subsistiendo para resistir,
los compañeros que están vendiendo alimentos, aguas, camisetas, videos, y lo vamos a seguir haciendo. No estamos vendiendo nada que no esté dentro del marco de la propia ley. Pues vamos a seguir en el Zócalo y hacemos un llamado. Quieren que nos quitemos del Zócalo, que retiremos nuestros puestos, que nos regresen nuestro trabajo. Es lo único que pedimos. Y para aquellos que inician su campaña de criminalizar lo que estamos haciendo en el Zócalo, pues la respuesta es clara, pues nosotros no generamos este conflicto, ¿no? Nosotros no somos vendedores ambulantes, somos electricistas de más de 96 años y queremos seguir siendo electricistas. Queremos que nos regrese nuestro trabajo. ¿Y en la Cámara de Diputados existe la voluntad de crear esta nueva instancia? Pues miren, de la Cámara de Diputados, a partir de la iniciativa, y hemos estado platicando con diputados. En este momento hay 78 diputados del PRI que están de acuerdo por crear una nueva empresa, 2 diputados del Partido de Acción Nacional, 65 diputados del Partido de la Revolución Democrática, 13 diputados del Partido del Trabajo, de Convergencia son 3, Nueva Alianza son 7, da un total de 168 diputados federales hasta este momento. Entonces, si no hay dictamen en la Comisión de Energía, se va al Pleno el 1 de septiembre. Pasarían 2 plenarias para que se discuta la iniciativa. Y ahí se requieren las 2/3 partes del quórum que exista en ese momento. Pues si existen 250 más 1, con estos 168 diputados que estén presentes, votarían a favor de la iniciativa y como es una reforma a la ley del servicio público, no tiene problema para que pase. Y además, la congruencia de los diputados del PRI, ¿no? Hoy ellos plantean un documento, no sé si lo vieron, a 10 años de panismo, todo el saqueo y la pésima planeación del sector, también cuestiona acerca de la extinción de Luz y Fuerza del Centro. Entonces, es simplemente que sean congruentes con lo que están haciendo, establezcan la legalidad y se cree el nuevo organismo. Creándose el nuevo organismo se resuelve el conflicto de fondo. Además evitan que le usurpen sus funciones el Ejecutivo Federal y evitan que se privatice o quieran legalizar su reforma para dejar ya a las empresas privadas extranjeras participar en todo el sector o en todas las actividades del sector eléctrico. Pues hay muchas condiciones para que salga adelante, a menos que los priistas no quieran. Entonces pues ya la sociedad y los electricistas tendremos que señalarlos, como dijo Adolfo López Mateos, señalar con índice de fuego a los merinos y a los ladrones que buscan entregar el sector eléctrico a las transnacionales. Entonces, su cancha del PRI está ahorita la pelota. Ellos tienen que definir. Muchísimas gracias a todos y a todas.